Una parábola comienza como un retrato que se convierte en un espejo y luego se convierte en una ventana. Primero miramos una parte de nuestra vida en una imagen familiar. A medida que consideramos la imagen, se convierte en un espejo en el que nos vemos a nosotros mismos. Entonces el espejo se convierte en una ventana a través de la cual vemos a Dios. Buenos días, familia y amigos de Watermark. ¿Cómo estamos esta mañana? Oye, si no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Oscar Castillo y tengo el privilegio de ser parte del equipo pastoral de aquí de Watermark. Verás de que pues estos domingos cuando nos reunimos es nuestro deseo de que tú puedas salir de acá más enamorado de Jesús. Ese es el objetivo por el cual nos reunimos. No es para dar un show, no es para que puedas calificarnos si es que la banda de aquí tiene cierto nivel o si el orador va a hacer las cosas y es un buen orador o donde es elocuente, sino que al final si tú sales de aquí más enamorado de Jesús, nosotros hemos cumplido la meta, que es y esa es la clave, esa es la clave de nuestra vida. Entonces, si tú estás aquí por primera vez, dicho de paso, si alguien aquí está por primera vez, nos pudieras levantar la mano. Solo quiero saludarte, qué bien, bienvenidos, estamos muy alegres de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Verás de que hoy seguimos nuestra serie de las parábolas. Y ves de que las parábolas son mini historias que tienen un propósito. Bueno, en sí tienen dos propósitos, dependiendo de quién eres y de cuál audiencia participas, el grupo a que perteneces. Si eres el grupo que es parte y que quizás se siente que lo sabe todo, ¿verdad? No hay nadie aquí, ¿verdad?, que se siente de esa manera. Todos somos muy humildes aquí, ¿verdad? Pero si somos realistas, a veces nosotros operamos como personas que lo sabemos todo. Entonces, si tú eres de ese grupo, como yo tiendo a hacerlo muchas veces en mi vida, las parábolas van a confrontarte, a ofenderte y a animarte a que continúes buscando al Dios verdadero. Eso no se oye muy atractivo, ¿no? De oír un mensaje, una historia que me va a ofender. Pues que ves que Jesús estaba en un contexto donde habían personas que tenían una cierta perspectiva de Dios, tenían una imagen de Dios. Entonces habían creado una religión basado en diferentes experiencias de otros, y esa agrupación, esa religión, ahora ellos los estaban siguiendo. Entonces cuando Jesús viene y les contradice lo que ellos creen, se ofenden. Y llegan a tal punto que 3 años y medio después lo crucifican. Pero ¿sabes qué interesante? Que la misma historia, esas mismas parábolas, las que ofendieron a personas muy religiosas, también traen vida a los humildes. Y eso es la parábola. Y hoy vamos a estar estudiando la parábola del buen samaritano, que después ustedes van a mirar que tenemos que cambiarle el nombre porque no tiene nada que ver con un samaritano que es bueno, sino que tiene que ver con aquel que cuenta la parábola y con quién se estaba dirigiendo. Ves de que en el 2008 yo estaba en una circunstancia muy difícil, y sí, algunos que no nos hemos conocido quizás no han oído o quizás no han podido leer la historia, pero se las anticipo en cuanto a mi testimonio. Ves de que yo crecí en un entorno donde teníamos ciertas creencias, ciertas doctrinas, ciertas maneras de ver a Dios que me llevaban a ver a Dios de una manera la cual yo ahora miro que no es la misma proposición y en sí es lo que está presentando la Biblia. Sin más, la manera en que yo miraba a Dios era que yo tenía que hacer todo lo posible para no perder su amor. Toda mi vida, creciendo hasta el 2008, yo crecí en una manera donde todas mis acciones estaban siendo como se les estaba grading, ¿cómo se dice en español eso? Calificando. Todas las palabras, todas las acciones estaban calificando y bueno, esa estuvo una B. No estuvo tan bien esa. Eso no es un 10.
Ese es un 7. Y todo era en cómo yo me presentaba delante de ti para que tú pudieras amarme y decir que yo era un pastor muy bueno, piadoso, inteligente. Y todo estaba basado en apantallar, en enseñar de que yo lo sabía todo. Pero el 2008 fue un año donde tuve lo que ahora llamo el buen siniestro. Algunos se me quedan viendo. Un siniestro no puede ser bueno. Déjame te digo, ese siniestro o ese choque, ese accidente metafórico donde hubo una colisión entre quien apantallaba que era y ahora me estaba enfrentando con de veras quién soy. Y el 2008, a través de circunstancias, varias circunstancias, donde el fruto de mi vida de hipócrita me llevó a tener deudas de casi $100,000. Todo por apantallar de que yo lo tenía todo bien. El carro, tenía los amigos, iba a los bars, todos les voy a comprar el trago aquí. Todo por apantallar de que yo lo sabía y de que yo sabía vivir la vida. ¿Ves que ese mismo año mi familia terminó separándose? Fue un tiempo muy difícil. Terminé deprimido. La chica con quien andaba de novio me dejó. Nadie me tiene ninguna lástima, ¿verdad? Ese es un that's a joke. Ese es un chiste. Pero sabes, todas las circunstancias, los siniestros, los tiempos difíciles de nuestras vidas están solo sobresaltando cuál es nuestra perspectiva de Dios. Y sabes el principio que ahora, si es que escribiera un libro, ¿cómo lo titulara? Es el bello siniestro. Porque allí es donde encontré y ahí fui desnudado delante de Dios y ya no tenía nada que esconder, porque ya no tenía ninguna opción o algo en que usar para tratar de salvar mi reputación. Todo estaba deshecho. Pero sabes, es ahí donde me di cuenta de que el Dios de la Biblia es el Dios que habita con los quebrantados de corazón. El Dios de la Biblia es aquel que no puede habitar o estar cohabitando, no puede estar colaborando con arrogantes, con aquellos que creen que lo saben todo. Sin más, dice Mateo 5:3. Mira, pon atención a lo que dice Mateo 5:3. Dice: bienaventurado, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fueron las primeras palabras del primer sermón que se grabó de Jesús. Y él empieza diciendo: bienaventurado, bien encaminado es aquel quien es pobre en espíritu. ¿Qué es la pobreza en espíritu? Es ser humilde. No es de creerse que eres alguien al compararte con otros, sino que entender quién eres delante de un Dios santo. Sabes, eventualmente tenemos que chocar con la verdad de quiénes somos delante de un Dios santo. Y ese es el inicio de una vida bendecida, una vida abundante, una vida que es bella y rica, no necesariamente en posesiones o materialmente, sino es una vida que tiene y está viviendo de acuerdo al estilo de vida de cómo lo diseñó Dios. Y esa es una persona que es grande en los ojos de Dios. No aquellos que tienen posiciones, sino aquellos que saben su posición delante de un Dios santo. Y empiezo de esa manera porque sabes, tú quizás estás aquí hoy y necesitas quizás un recordatorio. Tú eres lo que Dios dice quién eres. Tú eres
no lo que apantallas de hacer, sino que tú eres lo que Dios ha destinado para ti, y la manera en que Él ha diseñado la vida es su camino y manera correcta. Y ves de que de esta misma manera algunos hoy quizás serán o confrontados, ofendidos, o algunos hoy serán animados y verán de que en Jesús es quien podemos encontrar el propósito y la vida que buscamos. Porque si vivimos bajo la noción, oigan esto, si vivimos bajo la noción que somos lo suficientemente buenos, nuestra vida tendrá los frutos de una vida egocéntrica, aislada y decepcionada. Pero la historia y la parábola del buen samaritano pretende provocar y sacar de nosotros una humildad que conoce la eternidad que solo se encuentra en Cristo Jesús. Y ves de que esta parábola está en un contexto de donde un hombre que tenía cierta noción, cierta perspectiva de Dios, porque había sido una persona estudiosa, un religioso, alguien que dedicaba muchas horas para abrir el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y las leía una y otra vez. Entonces se hizo un docto, se hizo alguien que conocía mucho de esa ley. Y ese es el contexto donde empezamos a ver de que la parábola del buen samaritano en sí no tiene nada que ver con cuáles buenas obras puedes tú hacerle a aquellos que son tu prójimo, sino que viene a enfrentar y a confrontar a personas que sienten que con sus buenas obras pueden obtener el amor de Dios. Mas Jesús aquí desnuda a un religioso y lo hace ver de que su perspectiva, su cosmovisión era errónea, porque estaba poniéndose en el centro él como el Dios, en vez de poner a Dios, el creador del universo, como el centro de su vida. Esto va a estar bueno, familia. ¿Listos? Porque oigan, basado en esta historia, yo he mirado cómo muchos llegan a tener libertad. La libertad que se encuentra en Cristo Jesús está cuando tú llegas a reconocer quién eres delante de un Dios santo. Cuando tú llegas a conocer el amor de Dios, eso no de ninguna manera saca orgullo o arrogancia, sino que saca de nosotros asombro, maravilla. ¿Cómo es que un Dios amoroso, Dios grande, Dios creador del universo, puede amarme a mí, aun siendo quien soy? Sabes, Dios te ama, y Dios quiere hoy recordarte de que no es lo que tú hagas para obtener su amor, sino que Él quiere que te dejes amar esta mañana. Entonces permíteme orar y vamos a entrar al texto. Señor, gracias por tu palabra, y Espíritu Santo, por favor, haz lo que solo tú puedes hacer. Transforma nuestros corazones. Te necesitamos, Dios, porque si no, Señor, nos autodestruimos, nos llegamos a comer el fruto de una vida egocéntrica, en vez de vivir una vida abundante, poniéndote a ti en tu posición que mereces. Ayúdanos, Espíritu Santo, en cuanto abrimos las Escrituras, que tú nos hables. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar entonces respondiendo 5 preguntas. Quiero adelantárselas para aquellos que toman notas, para que así puedan mirar, porque vamos a pasar por Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37 y vamos a ir versículo por versículo. ¿Ok? Entonces pueden cada uno usar estas preguntas y así de esa manera tener un bosquejo, ¿verdad? Para que me puedan seguir. La primera pregunta que nos vamos a hacer esta mañana es: ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Segundo, ¿es la vida eterna un premio que nos ganamos o solo la recibimos? Hemos entendido, la pregunta número 3, hemos entendido el estándar
de Dios. La número 4, ¿tenemos convicción o buscamos justificarnos? Y la 5, ¿quiénes somos en esta historia, en esta parábola del buen samaritano? Somos todos, y lo que miraremos es que somos todos los diferentes roles y actores que son parte de la historia, pero no somos el buen samaritano. Quien es el buen samaritano es Jesús y solo Él. Entonces eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Entonces leamos Lucas 10, versículo 25. Y he aquí, dice, cierto maestro de la ley se levantó, ¿para qué? ¿Perdón? Para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Se oye como una pregunta muy como filosófica, muy profunda. Pero sabes, las preguntas que personas hacen muchas veces y las preguntas que yo muchas veces hago, tanto le hago a Dios, pero también a otras personas, son un reflejo de quién me creo. Y ves de que quieres conocer a alguien, hazle preguntas. Y también mira las preguntas que te hace de regreso. Y vas a conocer cuál es su cosmovisión basado en las preguntas. Y aquí, esta pregunta de este maestro, de este doctor, de esta persona que pasaba horas, ¿verdad?, escudriñando las escrituras, le hace esta pregunta. Ves que esta es la pregunta en sí más importante que nos vamos a hacer. Y creo que es muy buena pregunta del maestro, pero como miraremos, es una contradicción. ¿Por qué una contradicción? Porque la pregunta está suponiendo de que tenemos que hacer algo para poseer la herencia o la vida eterna en Jesús. Si miras la pregunta, dice: ¿qué debemos o haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? En otras traducciones dice heredar. Fíjate, eso está tomando o sacando a luz de que este maestro está leyendo las escrituras pensando en que tiene que hacer cosas para obtener la bondad de Dios. Y eso es lo que miramos, que muchos hoy en día, por no tener una perspectiva, imagen correcta de Dios, empezamos nosotros a basar nuestras vidas y nuestro entorno, nuestras circunstancias, en la manera en cómo nosotros vivimos, es un reflejo directo, una correlación de nuestra perspectiva de Dios. Esta pregunta nos indica que este maestro necesitaba desesperadamente oír de Jesús. En sí, la pregunta es un oxímoron, una contradicción, porque una herencia solo se recibe si hay una relación establecida que está basada en la identidad de ya sea un padre a hijo con el dador de la herencia. Una herencia solo la recibe alguien que tiene una relación con aquel que está dando la herencia. Entonces la pregunta en sí se está cancelando mismo, porque está basada en que tienes que obtener algo, obtener una herencia pasado sin tener una relación con aquel que lo va a dar. Entonces aquí miramos que el mismo maestro de la ley, quien se está dirigiendo a Jesús, está confundido. Y sabes, muchas veces nosotros podemos ser de esa manera, ser personas confundidas, y miramos de que nuestra perspectiva de Jesús es como un amuleto o como un genio en una botellita. Es alguien que me ayuda a mí, es alguien que me trae bendiciones a mí, en vez de entender que sin Él no hay vida, tanto en este mundo, pero en la vida eterna. Entonces quiero hacerte esta pregunta antes de seguir al siguiente versículo. ¿Será que hoy estamos confundidos de nuestra identidad, o será que nuestras circunstancias hoy son el resultado de vivir bajo una identidad confundida?
Porque mira, este maestro de la ley está enseñando de que su cosmovisión, su teología o su perspectiva de Dios es basada en yo hacer ciertas cosas, actos religiosos para que Dios me ame. La segunda pregunta es esta: ¿es la vida eterna un premio que nos ganamos o solo la recibimos? Eso está muy ligado al siguiente versículo. Mira lo que dice el versículo 26 al 28. Dice: y él le dijo, ¿quién es él aquí? Jesús. Mira qué brillante. Oigan, Jesús es tan brillante porque le responde su respuesta con otra pregunta. Mira la pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? ¿Cómo lees tú? De todas maneras, se la tira, ¿no? Papa caliente, de regreso. Él le respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Sencillo. Pudiera haberse ahí terminado esta parábola. Se terminó, ¿verdad? Jesús le respondió con otra pregunta, se la tiró de regreso, él respondió: excelente, buena respuesta. Ganaste un 10 en tu examen. Pero sabes, tienes que entender que estos maestros de la ley, que eran como abogados hoy en día, se saben la ley y pueden decirla y citarla y llegan a diferentes artículos, a diferentes partes de la ley para tratar de hacer un caso. Estos eran personas, maestros, doctos en la ley, y lo que él está haciendo es usando su propia fuerza o lo que él cree que sabe, y se la está diciendo: mira, este es un espejo para que te mires. Jesús está poniéndole un espejo a estos religiosos que saben mucho y le está diciendo: entonces, ¿qué debemos de hacer para la vida eterna? Él responde bien, entonces en su respuesta mismo está poniendo un espejo. Te hago una pregunta. Si hoy te mueres, si hoy nos morimos, algunos dicen: ay, esto no es un mensaje inspirante. Pero si hoy morimos, porque sabes, no sabemos cuándo es nuestro día o cuando ya termina y Dios nos va a quitar la vida. No sabemos. Pero si hoy te mueres, quiero hacerte esta pregunta: ¿qué tan seguro estás tú de que Dios te va a dejar entrar al cielo? Qué bien, algunos dicen amén, otros esa es una pregunta como de doble sentido. Es que mira, dependiendo de tu perspectiva de Dios, va a ser tu respuesta. Sabes, aquí en Watermark se hace mucho esa pregunta. Del 1 al 10, si hoy te murieras, si te calificaras del 1 al 10, ¿cuál grado te dieras tú? ¿Qué te dijera Dios? No, pues no sé. No, ahí como un 6, va. Un 7 de panzazo, ¿verdad? Pasé y llegué. Tu respuesta a esa pregunta está revelando tu teología. Porque aquí lo que miramos es que Jesús está poniendo este espejo a una persona de la ley y le está diciendo: haz la perfección de lo que dice la ley, cúmplela tú. Verás de que esto revela de que alguien puede o puede llegar a señalar a darnos la creencia de que uno de nosotros puede ser perfecto. Entonces la misma respuesta de Jesús le está diciendo a él: tú no eres perfecto y no puedes cumplir. La respuesta ideal de este maestro de la ley tuviera que ser: espérame, Jesús,
yo no puedo amar a Dios con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Yo no pudiera amar a que me ofende, esta tía. Nada contra las tías. Pero ustedes saben ese familiar, ¿no? Que te entra así, te entra ahí abajo, es como una espina, ¿no? Es el aguijón ahí. Pero yo no. Entonces la respuesta de esta persona, de este maestro, hubiera sido, ¿sabes qué? Nadie puede. Y ves de que aquí quiero sobrecalcar esto, y quiero que me oigan y se sintonicen, y quiero que entiendan esto. Esta pregunta está sobresaltando de que nosotros con nuestros propios esfuerzos somos imperfectos. Y eso entonces lleva a esta conclusión. Óiganme, no hay grandes y magníficos hombres y mujeres de Dios. Eso es una gran mentira, que alguien se crea grande delante de la presencia de Dios. Nadie es grande. No hay grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Sabes qué hay en el reino de Dios? Personas que entienden que en la santidad y perfección de Dios ni uno de nosotros puede estar en su presencia. Porque si somos reales, y les confieso, y oren por mí, pero aquí, como el que está aquí en esta tarima, me estoy predicando y me estoy recordando yo mismo. Tengo estragos con orgullo, tengo luchas con la lujuria, tengo luchas con muchos otros pecados en mi vida. Óigame, hermanos, yo no soy el estándar a donde ustedes te tienen que comparar conmigo o cualquier otra persona que sea líder de la iglesia. Tu estándar es Dios, y delante de Él, como un Dios santo, somos aquellos solo que podemos recibir su amor. No hay hombres y mujeres grandes y magníficos en el reino de Dios. Solo hay personas humildes, pequeñas, que saben que si Dios no los perdona, somos nada. Pero ¿sabes lo bonito? Dios no es ese padre que está enojado contra ti, sino que es aquel quien envió a su Hijo unigénito para que aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Romanos 3, 22 al 24 dice lo siguiente: esta es la justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? Jesucristo, para todos los que creen. Pues no hay distinción, y pongan atención a ese versículo 23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única manera en que podemos morar con un Dios santo es reconociendo que sin su provisión de su Hijo, tú y yo estamos destinados a la muerte y a la ausencia de su presencia. Y en esa disposición es como aquellos que aman a Dios son aquellos que no son fanfarrones. No se atrapan por posiciones o títulos, que apóstol esto, que profeta esto, que maestro no sé qué cosa. ¿Sabes cuál es mi título? Hijo de Dios por su gracia. Este es lo único que yo puedo poner delante de su presencia. Y por eso, familia, tenemos que tener una cosmovisión, una perspectiva de Dios, donde sabemos que si no es por Él, nosotros somos pecadores, destinados a morir. Y eso me lleva a la tercera pregunta: ¿hemos entendido el estándar de Dios? Mira lo que dice el versículo 29. Pero Él, queriendo justificarse, ¿quién es Él? El maestro de la ley. Porque ¿qué pasó? Miró que Jesús le puso el espejo y dijo: ¿sabes qué? Me está tratando de agarrar.
Aquí nadie me va a venir a humillar delante de mi gente. Pues que él está tratando, intentando de salvar su poca, ninguna reputación delante de la presencia de Dios, y la única reputación que él mismo había creado con su pequeña religión. ¿Y qué hace? Él trata y busca una manera de, no. Déjeme, voy a poner a Jesús en su lugar. Nadie va a venir aquí a tratar de decirme quién soy. Mira su pregunta, muy buena. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que le hizo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Pues que la pregunta está con la premisa de que alguien más te necesita a ti. ¿Quién entonces es mi prójimo? ¿Quién necesita aquí mi ayuda entonces, Jesús? Interesante que se sobrepasó la primera pregunta, que es: ¿amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fe? Sino que se va a la segunda, que es del prójimo, y le hace una pregunta. Y mira la manera entonces en cómo le responde Jesús. Y aquí es donde miramos que la parábola del buen samaritano es una respuesta a alguien tratando de justificarse delante de Dios, porque el estándar de Dios es la perfección. Él es perfecto, así que el cielo es perfecto, porque es donde mora Dios. Personas, óiganme, imperfectas no pueden estar en el cielo con Él, sino que deben de ser perfectos para poder morar con Él. Entonces podemos intentarlo, pero nunca lograremos estar este estándar por nuestras propias obras o esfuerzos. Tú puedes tratar de dar limosnas, ayudarle más pobres, darles más comida a más homeless, y sentirte que tú estás justificado basado en tus buenas obras. Pero aquí Jesús va a contar entonces la parábola del buen samaritano para una audiencia que está buscando obtener el amor de Dios basado en obras. Mira lo que dice, versículo 30. Respondiendo Jesús le dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes los despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Entonces mi cuarta pregunta es esta: ¿tenemos convicción o buscamos autojustificarnos? Ves de que Jesús responde con esta parábola del buen samaritano para alguien que andaba tratando de obtener una posición basado en sus méritos, en su educación, basado en su pedigrí, basado en su crianza. Y Jesús empieza con una historia. ¿Te acuerdas cómo empecé? Que esta historia, esta parábola, o va a ofenderte si eres arrogante, o te va a animar si eres humilde. Y por eso es que empieza con un hombre. Había un cierto hombre que descendió a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa. Eso me lleva a la quinta pregunta, que es esta: ¿quiénes somos en esta historia? Algunos aquí empiezan a tomar y hacer suponer y quizás poner en la posición no de un ladrón, sino o no de aquel que cayó en manos de ladrones, sino que muchas veces solo se lee como: pues yo no soy ese ladrón, yo estoy bien cuidado, yo tengo protección. Pero lo que miramos aquí es que este hombre en la historia, que acuérdate, tiene un propósito de sacar la autojustificación que este hombre, maestro de la ley, está teniendo, y lo pone en una posición donde él tiene que quizás pensar: ¿será que yo voy a salvar a este ladrón? Mira lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 31. Por casualidad descendió cierto, ¿quién? Sacerdote por aquel camino, y al verle, ¿qué hizo? Mira, que aquí está revelando que
este sacerdote, alguien que es parte de la estructura religiosa del cual esta persona, maestro de la ley, que dicho de paso no le da un nombre, solo le llama maestro de la ley por su posición. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer es sacarlo de la mentalidad de usar sus propios méritos y para que entienda de que él es alguien que necesita una relación con Dios en vez de solo hacer cosas para Dios. Entonces aquí miramos a un sacerdote como aquellos, ¿verdad? Los intocables, ¿verdad? De estructuras religiosas, aquellos que son súper respetados, aquellos a quien, sí, Señor, aquellos que sienten que tienen el favor de Dios porque son grandes y magníficos en su manera, en su ser, y han creado reinitos. Y aquí Jesús les saca esas posiciones, y un sacerdote era alguien casi cerca de Dios. ¿Y qué pasa? Viendo al ladrón, sigue adelante. ¿Qué te dicen las acciones del sacerdote? Que su perspectiva de Dios no es de alguien que habita con los enfermos, leprosos, no habita con los quebrantados, con los que han recibido injusticia, sino que él dice: es mejor mi religión y mi posición, entonces paso por la necesidad en vez de cumplir la ley. ¿Y qué hace después Jesús? De ahí le da un riflazo de un solo al judaísmo, y es este versículo 32. Mira lo que dice: de igual manera un levita también llegó al lugar, y al ir y verle, ¿qué hizo? ¡Wow! Estos eran como la mera nata, es el centro, la esencia de una religión, estructura que dice que ama a Dios, pero aquí sus acciones están revelando de que su teología es aquel que Dios solo ama a aquellos que hacen cosas buenas, en vez de que Dios ama a aquellos que son quebrantados de corazón. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Y aquí el levita, tanto el sacerdote y el levita, su teología informa su acción. ¿Y qué es su conclusión? Sigo adelante. Con sus acciones han desde ya negado los primeros 2 mandamientos. No están amando al Señor su Dios con todo amor, alma y ser, y no están amando a su prójimo. Con sus acciones están revelando que su teología, su cosmovisión, su perspectiva de Dios no es la correcta. Porque sabes, hay una diferencia entre saber acerca de Dios o saber conocer la Biblia. Saben, hay muchas personas que conocen mucho de la Biblia, son grandes, entre comillas, teólogos, pero en su corazón no conocen a Dios. Sin más, hay un pasaje que Jesús le dice: habrán algunos que me llaman Señor, Señor, pero yo no los conozco. ¿Por qué? Porque se han suscrito a una perspectiva donde Dios tiene que de una manera ponernos en una jerarquía, y yo merezco el amor de Dios, en vez de conocer que el Dios del universo es lento para la ira y grande en misericordia. Y sabes, Jesús ahora va a introducir al samaritano. Y quizás este maestro de la ley, al oír que Jesús inserta en esta parábola a un samaritano, como que vomita adentro de sí mismo. Un samaritano. ¿Por qué? Porque un judío miraba a un samaritano y lo miraba como una desgracia. No merece, son grandes hipócritas ellos mismos, ¿verdad? Diciendo y proyectando. Interesante que uno proyecta sus propias inseguridades en lo que no le gusta de otros. ¿Has visto eso? ¿Sabes? Hay muchas cosas que aquellos que nosotros llamamos enemigos hacen, que en sí solo son un reflejo de lo que nosotros somos. Y aquí Jesús introduce al samaritano, y mira lo que dice. Y este samaritano dice: pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él, y al verle fue movido ¿a qué?
misericordia. Otras traducciones dice compasión. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero, diciéndole: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. Jesús entonces hace una pregunta: ¿cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que me cayó en manos de ladrones? De aquel que cayó en manos de ladrones. Y el maestro de la ley le responde: pues el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes? Nosotros somos este maestro de la ley o abogado que no se dio cuenta de que la norma de Dios es la perfección, y por su propia arrogancia no entendía quién estaba delante de él, contándole la historia. Su orgullo cegó su perspectiva a ver de que el Hijo de Dios estaba delante de él. La culminación de toda la ley estaba hablándole, porque él estaba más preocupado por su posición religiosa que el amor de Dios y de representarlo a él. ¿Sabes? Nosotros somos esos sacerdotes y levitas que conocemos mucho de la Biblia, pero no la cumplimos a la perfección. Creemos que somos buenos, pero cuando nos ponemos delante de la presencia de este Dios santo, empiezas a ver como una rayos X. ¿Has visto un rayos X? ¿Sabes? Para tú ver tu quebrantamiento interno, necesitas que la luz pase y te enseñe quién eres. Y te desnudas delante de su presencia y tú empiezas a ver y decir: ¿quién soy yo para que tengas misericordia de mí, oh Dios, que eres lento para la ira y grande misericordia? Algunos quizás hoy también pueden identificarse más con los ladrones, porque sabemos que hemos hecho cosas que no cumplen con los estándares de Dios. Sabes, todos somos ese hombre indefenso al costado del camino. Y Jesús aquí está compartiendo esta parábola a este maestro de la ley, no para enseñarnos y empoderarnos a hacer cosas buenas, sino que para enseñar y ser un espejo de que no hay nadie que es perfecto delante de Dios, y el que necesitamos es el que está enfrente, diciéndole a este hombre maestro, y que él mismo declaró y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es solo por mí, dice Jesús. Entonces Jesús es el gran samaritano. Él dio su vida por nuestra redención. Él es el quien vendó todas nuestras heridas. Él es el único que puede sanarte hoy y nos lleva a una relación correcta, justa delante de Dios. Esta historia está siendo presentada para nosotros hoy, para darte la oportunidad de que llegues a tener una relación con el Dios del universo, perfecto, santo, no por tus propios méritos, sino por lo que Él ha hecho por ti. Y tú hoy quizás estás sintiendo los efectos de decisiones, de injusticias de otros, que también están quizás pensando que ellos son buenos en su manera, en vez de conocer que Dios es el único bueno. Y sabes, esa diferencia
entre que Dios me ama condicionalmente versus que Dios me ama incondicionalmente son verdades que si tú te pones en el lugar donde Dios me ama condicionalmente, tu vida reflejará esa teología. Y serás una persona que busca identidad en lo que otros dicen. Vas a buscar tu identidad en qué posición puedo obtener aquí en esta iglesia, o cómo yo puedo ser un apóstol, o cómo yo puedo ser el mejor líder de alabanza, o cómo yo puedo ser el mejor de cualquier vocación, para tratar de llenar un vacío que solo Dios puede darte. Y eso es lo que está aquí Jesús enfrentando a este maestro, y le dice: oye, tu título no tiene nada que ver con el amor que Dios tiene por ti. Y es aquí a donde no hay nada que ponemos, no hay ningún resumen, se ve nada que podemos decir: yo merezco el amor de Dios. Nada. Entonces, si tú vives esta vida, tú quizás estás sintiendo deprimido, ansioso, que no tienes control, andas buscando maneras de ver cómo salgo de acá y cómo puedo solucionar cosas, en vez de ser una persona que vive bajo la verdad que Dios me ama incondicionalmente. Cuando tú vives de esa manera, no eres una persona que eres compasivo, que cuando miras el error de otros no sales al ataque para ver cómo usas eso para tratar de hacerte y verte tú alguien mejor, sino que llegas a ser una persona que cuando mira a alguien que necesita ayuda, lo abraza. ¿Por qué? Porque tú también has estado en esa posición donde has necesitado que alguien te abrace, porque tú mismo también conoces quién eres y vives una vida auténtica. Entonces, esta parábola está enfrentándonos hoy. Y nos hacemos la pregunta, y por eso te hago la pregunta: si hoy te murieras, ¿por qué debe Dios dejarte entrar al cielo? Y si tu respuesta no es solo por la gracia, tu gracia y la obra de Jesús en la cruz, entonces tu perspectiva es errónea. Y nos encantaría a nosotros poder enseñarte. Por eso es que Jesús es bello. Por eso es que Jesús es maravilloso. Por eso es que semana tras semana buscamos reunirnos para recordarnos, porque somos muy olvidadizos. Entonces, por eso te digo, si tú hoy el Espíritu Santo te está tocando tu corazón, entonces sabes, yo he estado viviendo bajo esa noción de que yo tengo que hacer cosas para que Dios me ame. Nos encantaría orar contigo después. Y si tú ya eres alguien que ha reconocido a Jesús como aquel que es el camino, la verdad y la vida, hoy es tu oportunidad de, a través de tus acciones, revelar quién es tu Dios. Y por eso Jesús es digno de adorar. Entonces, pongámonos de pie y respondamos a su mensaje.